darle la bienvenida al compañero secretario de Educación del Partido Provincial. Muy de vez en cuando, yo no tengo memoria de que haya venido un secretario del Partido Provincial a Baigorria, ¿no? Y más hablar de educación. Así que darle la bienvenida y estamos muy contentos que el compañero Ricardo esté acá. Y bueno, adelante, compañero. No, está bien, muy breve. La idea de que pudiera estar el compañero Ricardo hoy tiene que ver con poder entablar, digamos, esta serie de reuniones y charlas abiertas sobre diversos temas. Nos parece importante, sobre todo en este momento, que hay una avanzada muy grande contra la educación en términos de derechos, de avasallamiento de los derechos, no solo de los educadores, sino también de los estudiantes, en todos sus niveles. Esta idea de volver a pensar a la educación como servicio esencial que se viene planteando desde fines de los 80, los 90, bueno, seguramente Ricardo va a tocar algo de eso. Hoy nos encontramos en este momento y nos parece fundamental e imprescindible que como militantes peronistas poder tener otra mirada. De hecho también el compañero, bueno, acá hay compañeras también que estuvimos en la gestión junto a la ministra Elena Cantero, en la gestión anterior del gobierno provincial, y también dar cuenta, digamos, de cuál fue la impronta que se dio y todo el retroceso que hay hoy en la provincia de Santa Fe, tirando por la borda todo lo que se hizo. Seguramente que faltaba mucho por hacer, no quedan dudas, siempre quedan cosas por hacer, nunca se puede lograr todo, pero hoy el retroceso con el que nos encontramos es muy grande. Así que de eso se trata. Decir también que pensar que la educación siempre está muy vinculada a lo que es un proyecto de país, un proyecto de nación, y de alguna manera el título de la charla de hoy, pensar desde una perspectiva peronista, tiene que ver con eso. Todos los procesos políticos en la Argentina y en el mundo están vinculados indefectiblemente a los procesos educativos, a las políticas educativas. Claramente hubo una política educativa durante los dos primeros gobiernos peronistas, que fue defenestrada y fue con la Revolución Libertadora fusiladora, fue aniquilada, y después todos esos procesos lo que vimos también a lo largo de la historia. Hoy nos parece importante poder poner esto en debate. La educación no es un problema de los educadores, la educación nos tiene que preocupar a todos y a todas como ciudadanos, nos tiene que preocupar también en nuestro rol militante y sobre todo, como decía hoy, desde un lugar de resistencia que hay que ir construyendo otro sentido. Así que, sin más preámbulos, agradecerle al compañero Ricardo, decir también que es historiador y que tiene un trabajo muy bueno, muy profundo sobre Gaboto, sobre el primer asentamiento. ¿Vos vivís en Maciel? Sí, yo soy de Gaboto, de Maciel, sí. Así que, digo, también como para tener otro dato por si a alguien le interesa el tema. Estamos vinculados con Paganini, así que después podemos charlar. Es de buena calle, sean Paganini. Gracias. Bueno, en primera instancia, muchas gracias a todos. Y la verdad que es un placer juntarse con los compañeros. Primero, es decir, no hay nada que, ni los medios de comunicación, ni el WhatsApp, que cambie la realidad que no sea encontrarse con el compañero. Creo que, empezando a
charlar un poquito también, ha sido uno de los grandes retrocesos del peronismo. Es decir, las unidades básicas cerradas, la imposibilidad de discutir, la imposibilidad de encontrarnos cara a cara, la imposibilidad, como decía el compañero Mario Porto en algún momento, de que los funcionarios bajen a las unidades básicas a explicar qué es lo que se hace, cómo se hace y por qué no se hace, pero también entendiendo de que ustedes tuvieron seguramente en las charlas anteriores, que han venido siempre charlando los libros, hablando de la comunidad organizada, ¿no? Entonces, fundamentalmente el vínculo de compañero a compañero y escucharlo con respeto al último de los compañeros, que lo que nos tiene que decir y de su mirada es lo que nos hace peronista. Hoy, es cierto, yo vengo como secretario de Educación del partido, sabe Guillermo Cornaglia que estoy acá, por lo tanto yo lo hablé, traigo un saludo también del Consejo, de Juan Manuel Pucineri también, que es secretario de organización, que le dijo: Juan, mira, voy a hablar con los compañeros, y donde haya dos compañeros estaremos charlando con ellos, escuchándolos y nutriéndonos. Y una de las cuestiones básicas que va a hacer la secretaría que tengo a cargo es empezar a darle funcionamiento a la secretaría que está en el partido en Santa Fe, juntando a todos los referentes que quieran, de la línea que sea dentro del peronismo, que estén jugando dentro del peronismo, para charlar, en el caso mío, de educación, ¿no? Porque el modelo se construye como una casa, con todo adentro. No hay otra forma. Nosotros sabemos que cuando empezamos la discusión y a hablar de personas, perdemos las banderas y terminamos enamorándonos de un abanderado que mañana, si nos defraudan, nos vamos del partido, tenemos problemas. La última elección ha sido, ustedes lo saben perfectamente porque la están viviendo en carne propia, una de las peores elecciones que hemos tenido como el peronismo a nivel provincial y a nivel nacional. Y es una realidad. Yo no vengo a echar culpas a nadie, pero nosotros entendemos que la construcción debe hacerse con alguna autocrítica de los que han participado en la diferencia de etapas. Y que necesariamente esa autocrítica hay que hacérsela de cara al militante, porque el que lo sufre es el militante. El que está en gestión, o se fue de diputado nacional, o de senador, pues, sigue su vorágine y la vida no le cambió tanto. Ahora, el militante que antes tenía que ir a un lugar, como hablábamos recién con la compañera, tener que ir a la casa de jubilación y no tener ningún compañero que te abra la puerta, nosotros la vivimos 12 años afuera. Que vos llegabas a Santa Fe y no tenías a quién golpearle la puerta, no tenías ningún conocido porque no te la abrían. Entonces, esas son las cuestiones que por ahí a nosotros nos preocupa. Por lo menos la hemos charlado en el partido, en las dos reuniones que ya hubo, que bastante bien, se hizo ágil y empezaron a haber reuniones casi periódicas del partido en Santa Fe. Y se armó por un lado un grupo que están los secretarios generales también en una especie de consejo ejecutivo ampliado provincial, porque eso también es la otra, ¿no? El secretario general que queda aislado en el departamento, o el secretario general de la básica queda aislado cuando vos no tenés un plan integral de provincia. Entonces después, ¿cómo peleás solo? Porque el paragolpe son ustedes, la gente viene acá. Donde vos tenés la municipalidad, más o menos podés contener, pero donde no tenés nada, y la municipalidad tampoco puede darle respuesta a todos, es una realidad. Entonces, como siempre se dijo, ¿no? Cuando hay plata se hace con plata, y cuando no hay plata se hace con política. Bueno, pero ¿y dónde está la política? ¿Quién hace política? ¿Quién sale a darle la cara al compañero y darle respuesta ante la política? Bueno, esto es lo que se está hablando en el partido. Yo se lo quería decir antes de empezar con lo que es educación, para que vean que uno viene en función de lo que ha aprendido, ¿no? Yo tenía 15 años cuando, ya tengo 53, así que como 15 años cuando andaba en las primeras unidades básicas, y aprendiendo de lo más viejo. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tuvimos ahora? Que no hubo trasvasamiento generacional. Entonces los jóvenes están un poco confundidos hacia dónde va. Por eso yo vengo a hablar de educación, pero vengo a hablar de educación en los lugares comunes. Tenemos que revisitar los lugares comunes. ¿Y cuáles son los lugares comunes? Y los lugares que construyeron Eva y Perón. Porque eso es más indiscutible. De la línea que estemos acá nos discutimos a Eva y a Perón. Entonces de algún lado tenemos que partir. Entonces yo voy a hablar de educación peronista. ¿Sí? Después de cada uno le va a poner si es la educación del 46, 47, del 55, de la resistencia, si quiere hablar del 70, del 73, de Cámpora, o quiere hablar de la destrucción del menemismo o de los últimos años del kirchnerismo.
Está. Ahora, ¿de dónde vienen todos esos ismos? Y de Perón. Por lo tanto, nosotros vamos a definir lo que es la educación desde el peronismo y desde la doctrina, ¿eh? Es decir, que ninguno de los que venían después la cuestionaron. Hay que ayornarla, por supuesto, hay que actualizarla, por supuesto, hay que hacerla vivir, porque la doctrina no es solamente palabras, sino que los que son más grandes también y que han vivido otras etapas saben que la doctrina nunca fue simplemente un libro para poner en la biblioteca. Lo que no se siente no se vive. Entonces, bueno, en función de eso es que, viendo cómo viene la cuestión dentro del partido hoy a nivel provincial, fundamentalmente a nivel provincial, que es lo que más cerca tengo, yo quería venir hoy. Le dije a Dani, habíamos quedado otra vez, no pude, pero a mí me gustaba venir y voy a salir en toda la provincia, en cada uno de los lugares donde haya dos compañeros para poder charlar. Por supuesto que la excusa va a ser la educación, pero también a los compañeros hay que escucharlos, porque es la construcción. Nosotros no podemos pensar tampoco en corto plazo. Nosotros no estamos pensando, o por lo menos el partido no está pensando en candidaturas a 2 años. Si vamos ahí ya perdimos de entrada. Es imposible que nosotros que queramos sentar y decir, ¿quién va a ser candidato a diputado el año que viene? Ya está, se perdió todo. Vos te fuiste. No tenemos que pensar en un proyecto de país primero a 4 años, donde vamos a jugar la presidencia. Y por ende, un proyecto de provincia dentro de ese proyecto de país, porque somos un movimiento nacional. El que crea que piensa solamente en una isla, va a terminar como terminan algunos compañeros queriéndose ir del peronismo y queriendo armar un ranchito propio pensando que así se va a salvar. No se salva nadie, porque no te toca ahora, te toca dentro de 2 años. Porque el justicialismo fue un proyecto nacional. Nació como tal, para estar todos adentro. Porque el concepto de Perón es el concepto del pueblo. No es el concepto de ninguna manera ni de una provincia, ni de una región, que la región centro, no. Es el concepto del pueblo. El concepto del pueblo es la nación, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Claramente, en cada uno de los escritos de Perón lo podemos ver. Yo, antes de empezar, le quería decir, por si alguno, cuando venía para acá, dijo, entro por las dudas a ver qué es lo que dice este, y después se arrepiente. Entonces prefiero que lo diga a veces, tiene que irse van ahora, ¿no es cierto? Encima que va a perder tiempo, voy a tener que a comer. Entonces yo quería dejar bien claro ahora, porque si bien después lo vamos a retomar, este tema de la Cámara de Diputados de la Nación sacó una media sanción sobre el tema de la definición de educación y está planteando como un servicio esencial. Entonces yo le quiero dejar bien claro que cómo piensa este secretario de Educación del Partido Justicialista, para que veamos por dónde va a ir. Esto así plasmado, presentamos un documento en la última reunión del partido y fue aprobada por unanimidad, por todas las tribus del justicialismo lo aprobaron, pero en esta línea. ¿Qué implica declarar a la educación un servicio esencial? Es la ley Finocchiaro, ¿no? La ley Finocchiaro está pensada para debilitar la capacidad de la resistencia gremial de los trabajadores de la educación. Primera cuestión, vienen por los gremios. Columna vertebral del peronismo. Y ahí no hay discusiones, me gusta más, me gusta menos, este sindicalista, no. Vuelvo para atrás. Nosotros seguimos buenas tardes, seguimos la bandera, no los abanderados. Los abanderados en cada uno de los sindicatos tendrán su afiliado que lo eligen o no lo eligen y tendrá que ver con la democracia sindical. Pero nosotros no podemos renegar nunca del sindicalismo. El sindicalismo es el que defiende al obrero, el obrero es el peronismo. El hombre para el cual pensó la nueva Argentina Perón era el obrero y su familia. Entonces de ahí tenemos que ir. Por lo tanto, vincular directamente la cuestión trabajo con educación va a ser un tema. Por eso estos vienen a destruir las estructuras sindicales y las estructuras de trabajo. Cuando vienen con la ley esta de declarar servicio esencial, lo que están apuntando es al corazón de la nación, no a los docentes, porque después van a ir por todos los demás. Van a destruir el proyecto nacional. Y ya después vamos a ver por qué, cómo lo entiende Perón en el Congreso de Filosofía de 1949. Hace una definición de educación espectacular. Ahora lo vamos a ver. Entonces, vienen por los sindicatos. Y hoy están planteando la existencia de guardias mínimas que no garantizan ningún proceso pedagógico de los estudiantes y a la vez utilizan a los docentes como chivo expiatorio para el ajuste que atraviesa nuestro país.
Es decir, esto que decimos con claridad, el tema de la calidad educativa. ¿Saben por qué? Porque hoy se va a instalar que calidad educativa es aquella escuela, o tiene calidad educativa aquella escuela que enseña mucho. Y ustedes saben perfectamente que los barrios no enseñan mucho, sino enseñarles a todos. Y nosotros eso lo hemos vivido dentro del ministerio. Adentro de la escuela tienen que estar todos los pibes. Todos los pibes tienen que estar dentro de la escuela. Y es el desafío de la escuela enseñarle a todos, no dejarlos afuera. Entonces, nuestro gran desafío como docente y como comunidad es, a la par de saber que la educación es un derecho, también pedirle a la escuela que asuma el gran desafío que es con todos adentro, con todos y todas adentro. Ningún pibe puede estar en la calle. Entre lo que son los 12, 13 años y los 18, el lugar es la escuela, no hay otro lugar. ¿Qué hace el pibe en la calle a esa edad? Tiene que estar dentro de la escuela, pero no de cualquier manera, ¿eh? Yo entiendo también a los profesores, no de cualquier manera. Por eso lo que está faltando es una política que hacemos con los pibes adentro. Que en ese sentido hoy podemos abrir el debate, porque el peronismo tiene la solución, no es que el peronismo no la tiene. Pero se lo planteó en el 47, el plan quinquenal está clarito hacia dónde hay que ir. Podemos, si quieren, hablamos de la escuela técnica, hablamos de la educación con arraigo, hablamos de incremento de la matrícula, eso lo vamos a hablar. Pero el peronismo tiene definiciones concretas hacia dónde hay que ir. Por otro lado, considera la educación un servicio, la mercantiliza y corre sus alcances. La educación no es un servicio, es un derecho personal y social. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la Ley de Educación Nacional, la 26206. Y este tipo saca que quieren modificar la ley nacional con otra ley específica para esto. Es decir, es un derecho personal de cada individuo. ¿Por qué? Porque en el eje de la educación está el hombre. ¿Cuál es la definición de educación? Humanizar a la persona, hacerla cada vez mejor ser humano. Después sabe más matemática, menos de matemática, lo vamos avanzando, pero ¿para qué mandamos un pibe a la escuela? Para que sea mejor y para que sea útil al proyecto de nación. Por eso no es de ninguna manera neutral la educación, ¿eh? No es neutral ni puede ser neutral el docente que se lava las manos y dice, bueno, voy, doy matemática y me fui para mi casa. No, porque hay un poquito más, hay que involucrarse un poco más, porque tu tarea de educar va también en formar los valores que son los valores que van a sostener a la nación. Miren lo que estamos hablando, ¿eh? Por eso se banaliza la educación, por eso van contra la educación. Porque cuando destruyen la educación, cuando destruyen la escuela, que es lo último que está parado los barrios, destruyen el país. Destruyen el país. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos. Dice, y también una concepción reduccionista de la escuela. No es una organización institucional compleja donde se prioriza el vínculo pedagógico. Ahora quieren que sea una guardería. La ley dice claramente que tiene que estar abierta de tal hora a tal hora. No importa lo que le enseñamos, ¿eh? Y si hay paro de los docentes, con el 30% de los maestros, yo dejo abierta la escuela. ¿Qué le enseñamos al pibe? Entonces, ¿de qué calidad estamos hablando? ¿De qué proyecto estamos hablando? Es decir, lo mercantilizo porque ahora te voy a pagar para que esté abierta. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que yo quería dejarles claro porque, para arrancar, decir, desde el justicialismo nosotros creemos, estamos convencidos que la educación es un derecho, no es un servicio, no se mercantiliza y el garante fundamental debe ser el Estado, porque a la par del Estado, del proyecto de Estado, del proyecto de nación, viene el proyecto de educación que sostiene ese Estado. Eso nosotros lo tenemos como comunidad organizada, como mandato fundacional en nuestro partido. Entonces no podemos salir a opinar otra cosa distinta. Si hay algún diputado, algún senador, algún militante que no está de acuerdo con esto, que se empiece a replantear o que se vaya a leer la comunidad organizada. Porque me parece que ese es un problema que tenemos, la desmemoria. No es que nos faltan argumentos, nos sobran argumentos. Pero no los estamos leyendo. No estamos leyendo en clave peronista. Por eso cuando me decía, vamos a hablar de una perspectiva peronista de la educación. Bueno, pero van a ver que cuando empecemos a hablar de esto volvemos a visitar lugares comunes. Volver a la doctrina. Volvemos a los lugares comunes, a los lugares donde nos formamos, a los lugares donde nosotros creemos. Pero ¿qué pasa? No estamos dando el debate. Estamos golpeados, sí, estamos muy golpeados. Estamos avasallados por lo que decíamos recién con Patricia, decíamos el año pasado cuando lo hablábamos, se venía el desastre, pero no pensamos que iban a ser tantos. Es como vinieron y en 6-7 meses arrasaron.
Arrasaron desde el eje de trabajo y de ahí en adelante fueron por todos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la antítesis? El peronismo. No hay otro. Tenemos que volver al peronismo. Y los peronistas tenemos que volver a juntarnos y discutir cuál es el camino. Tenemos que discutir cuál es el camino. No cuáles son los principios. Los principios ya están claros. Las respuestas están. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos principios se transformen en un camino que quieran seguir otros? Porque acá después de esto tenemos que ver cómo convencemos. Nadie vota al peronismo si no está enamorado del peronismo. Tenemos que volver a enamorar. Eso es lo que se logró en algún momento de la historia argentina. Por eso resistimos tantas cosas. Nos apropiamos de un proyecto, de una idea y nos enamoramos de ese proyecto. Y por eso estamos acá. Y por eso seguimos estando. Y por eso militamos, por eso nos enojamos, y por eso lloramos cuando perdemos, y por eso nos puteamos por televisión cuando los vemos, y nos duele, ¿no es cierto? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con un sentimiento que seguimos teniendo. Por eso les decía que la educación peronista no puede ser neutral. No es neutral, ¿eh? Nosotros tenemos un proyecto de nación. Ese proyecto de nación es el que tenemos que concretar. No podemos ser tibios ni tímidos a esta altura. No es ni ley ni es Puyaro lo que representa el peronismo, claramente, es lo que está enfrente. Todo lo que ellos hacen es contrario a lo que nosotros sostenemos como peronistas. Entonces, de ninguna manera podemos aplaudir ninguna de las medidas que ellos tomen, porque lo toman en un contexto aislado, así sea una medida que sea parecido a lo que nosotros pensamos, la toman en un contexto aislado para un momento determinado porque es practicidad política, porque les sirve a ellos para sumar, pero no porque están pensando en la gente o están pensando en un proyecto de provincia o país. Ahí está la gran diferencia con nosotros. Y yo decía, hagamos un poquito de historia, ¿no? Hay tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en la educación peronista. Estamos hablando del Perón del 46 al 55, porque ahí no vamos a tener mucha diferencia. Ahí vamos a coincidir, porque esa es la raíz. Si nosotros esas raíces las proyectamos, después seguramente vamos a tener matices, pero van a ser otros grises dentro del mismo color. Una de las primeras cuestiones es la expansión de la matrícula, lo que decíamos recién. El peronismo cuando llegó dijo, todos los chicos tienen que estar en la escuela. Aumenta la matrícula de la primaria, sí, pero también modifica la escuela secundaria. Y ahora ustedes van a acordarse, porque esto fue desarmado durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de la avanzada de la educación técnica cuando teníamos los centros de preaprendizaje, las escuelas fábricas, la escuela monotécnica, las escuelas nacionales industriales? Acá en la escuela industrial. ¿Se acuerdan? Eran de punta. Es decir, la escuela fábrica, el pibe iba y trabajaba ahí y después iba a la fábrica y en la fábrica seguía estudiando y seguía haciendo la práctica. Además de eso, el peronismo genera la Universidad Obrera. No solamente para los hijos de los obreros, sino para aquellas personas que la experiencia los había llevado a trabajar pero no pudieron estudiar, que tenían una certificación universitaria. Y aparece ahí la educación no formal, lo que nosotros llamamos los ECLAS ahora, la capacitación laboral. Y saben que eso es educación con arraigo, porque yo tengo el decreto acá que cualquier cosa lo podemos ver de 1947, cuando Perón crea la escuela y dice, vamos a la ruralidad. Y entonces depende de lo que necesitan. Necesitan electricidad automotor, acá enseñamos electricidad automotor. Allá necesitan albañilería, vamos por albañilería. Allá necesitan carpintería, vamos por carpintería. Porque no todos podemos ser abogados ni maestros. Entonces hay que capacitar a la gente, porque el gran problema es ¿qué hace una persona sin capacitación? Termina siendo rehén del poder político de turno o del narco. Es una realidad. Entonces el peronismo, que va a la fuente de la dignidad de la persona, no hay dignidad si no hay trabajo. Pero no hay trabajo si no hay capacitación. Porque no es de cualquier forma, ¿eh? No es de cualquier forma, porque la dignidad del trabajo le permite tener un salario digno. Y salario digno es que yo me la gano con la mía. Entonces, en ese sentido, ese es el eje que articula educación y trabajo en el peronismo. Que hoy se ha perdido, o bien se habla y no se hace. Yo quería traerlo esto acá, porque acá la tienen a Lucía Salinas. Ella fue directora provincial de educación para adultos, los EMPAS. ¿Sí? ¿Cuántos EMPAS se crearon en tu gestión?
Te quería decir algo que también es muy importante tenerlo en cuenta. La educación para jóvenes y adultos en el país se organiza en 1973 con el retorno del peronismo. O sea, esto no es casualidad. Justamente se trata de sectores muy vulnerables, en el sentido de que son adultos y jóvenes que no pudieron acceder a esa escuela en la edad en que debían hacerlo, y allí hay un Estado que no está dando esas condiciones para poder acceder. Nosotros durante la gestión, atravesado por la pandemia, aún así trabajamos muchísimo, y no solo que se crearon más cargos, más divisiones dentro de las EMPAs que ya estaban, sino que nuestra principal apuesta fue el arraigo. Hay mucha gente que hoy no puede ir a la escuela por razones económicas, por razones de inseguridad, por razones de distancia. Hay muchísimas mujeres que no pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras escuelas se crearon en la nocturnidad, y eso funcionó porque la gente salía de trabajar y iba a la escuela. Hoy eso en muchísimos lugares no es posible por la falta de transporte y demás. Nosotros creamos un sistema, un modelo con 65 aulas en toda la provincia, en distintos puntos. ¿Qué son estas aulas? Que en lugar de que el alumno o la alumna vaya a la escuela, nosotros vamos al barrio, al sindicato, a la fábrica, al comedor, y allí se instala el aula de clase, en la comunidad, en el propio territorio. Creamos, dentro de fábricas, empresas, sindicatos, centros de detección de prevención en adicciones, en muchísimos lugares en toda la provincia. Y acá con Judith estábamos justamente hablando de una acá cerquita, a orillita del río Paraná, por ejemplo, para mujeres pescadoras. Quiero aclarar que se nota también una feminización cada vez más grande en nuestras escuelas, porque cada vez son más las chicas porque son madres muy jóvenes que tienen que dejar la escuela, y después no pueden volver porque no pueden dejar a los hijos a la noche. Entonces eso también, cuando decíamos todos en la escuela y con calidad educativa, por ejemplo, en eso todos tenemos el orgullo de decir que no solamente se pensaba en los niños, niñas, en los jóvenes, sino que también estábamos pensando en los adultos. Seguramente. Por eso yo lo tomaba como ejemplo. Esas son decisiones del peronismo. Es decir, cuando vos llegás a un lugar donde podés tomar decisiones, vos tenés varias opciones. Gobernás justicialistamente, que es de alguna manera llevar la justicia social a cada uno de los sectores que puedas llegar, o gobernás administrativamente, a través de la normativa, a través de los decretos. Es decir, son decisiones políticas, son decisiones políticas. Muchas veces se puede hacer todo y no, muchas veces no. Pero hay ejemplos que nosotros podemos ir viendo a lo largo de la historia, y esto es reciente, porque además muchos de esos hasta lo cerraron hoy. Lo cerraron, subió a cuidar y lo bajó. ¡Pum! O sea, es una decisión política, es decir, que esa plata no va ahí, va a otro lado. Hago un acuerdo con, fíjense, ¿no?, con una plataforma privada, y eso, que lo venden ahora como el vuelvo a estudiar, qué sé yo, lo hacemos todo por internet y demás, es plata que se le paga a una determinada entidad para que capacite a todos los demás. Ahora, el pibe está en su casa, no generan comunidad. Porque a vos te resuelven el problema tuyo, a lo mejor de tener el título, pero no resuelven el problema de la comunidad, porque lo que nosotros sostenemos los periodistas es que hay que generar los lazos comunitarios del docente con el alumno, de la familia. Es decir, que hagamos escuela, que estemos adentro, que nos encontremos así.
Es más, potencian el individualismo. Claro, y nuestras Se escuelas. hace su propio ombligo, en realidad. Exacto, y nuestras escuelas lo que más fortalecen es el vínculo con los docentes y entre los compañeros, entre los pares, que son los que se ayudan, y no siempre uno puede acceder a un estudio virtual, porque no todo el mundo tiene ni el acceso tecnológico ni la posibilidad de entender esa manera de estudiar. Entonces es fundamental mantener el vínculo, hay que buscar las maneras, ¿no es cierto? Tal vez no sea en la escuela, en el horario habitual, hay que buscar formas, hay que llegar a donde está la necesidad. Una de las características del peronismo en su momento fue crear estas escuelas, esta escuela de extensión cultural le llamaba Perón en su momento, que tenía que ver con la flexibilidad horaria. Pero también hay una partecita que es genial en Perón. Dice, la habilidad manual ha de enseñarse tanto como la habilidad intelectual. ¿Sí? Repetilo, a ver, por favor. Dice, la habilidad manual ha de enseñarse tanto como la actividad intelectual. Y el Estado tiene la obligación de formar a sus profesionales, tanto así también como de capacitar para la lucha a sus operarios. Fíjense el propósito que le pone Perón a la escuela, ¿no? Vamos a enseñarles para que desarrollen la capacidad técnica, la capacidad de pensar, pero no para cualquier cosa, ¿eh? Ustedes tenemos que defender esto. A la lucha. Claro, vamos a formar los operarios para la lucha. La Porque, revolución. totalmente. Cuando tomemos conciencia de que esto es nuestro, lo tenemos que defender. Porque si no viene cualquiera de afuera y te lo rompe, te lo destruye. ¿Qué es lo que hacen? Volvemos al individualismo, a romper, a que cada uno esté en la suya. Pensando ahí, no nos juntamos, no defendemos y después quien nos pone la agenda diaria es la televisión, los medios, nos marcan cuál es la agenda y qué tenemos que hablar, en vez de nosotros poder hablar de lo que necesitamos acá. Entonces, ya Perón lo veía esto del 49, ¿eh? Esto que leí recién es de Perón del 49. Ya lo estaba viendo, ¿no? Es decir, lo fundante que la educación. No me quería distraer mucho porque así después podemos charlar y cada uno puede decir, porque la verdad que esto no es una clase de historia, esto soy profesor de historia, pero no es una clase de historia, sino me quiero llevar también para poder compartir con los compañeros del partido allá lo que piensa Granado de Goa, los compañeros, porque eso también nutre a la hora de sentarse en esos espacios. No es solamente alguien que viene a dar, porque además los peronistas no nos caracterizamos por ser académicos, sino hablamos con los compañeros del corazón y mirándonos la cara. Entonces, si tenemos que cerrar la puerta, cerramos la puerta y resolvemos los problemas acá, y después nos iremos cada uno tratando de buscar la mejor solución o lo que nos llevamos afuera de lo que resolvimos acá. Te quería decir, bueno, un poquito esos conceptos de educación que Perón tenía en la comunidad organizada. Yo siempre recomiendo, hay muchos escritos de Perón, ¿no? Hay muchas cosas.